Empezamos. Pues buenos días a todos. Un gusto y un placer pues retomar de nuevo estos desayunos ODS, que es nuestra iniciativa, ¿no? La iniciativa de Mediapost, pues que pretende con la difusión de mensajes importantes pues contribuir a la Agenda 2030 desde el lado empresarial. En este caso hemos dedicado este desayuno ODS al objetivo número 10 de la Agenda 2030, que se refiere a la reducción de las desigualdades. Y en concreto vamos a centrarnos sobre la discapacidad intelectual y para eso tenemos a Isabel Guirao y a Mónica Mir con nosotros. Buenos días, Mónica e Isabel. Hola, buenos días. Os presento a las ponentes de hoy. Isabel Guirao es licenciada en Psicología, experta en innovación y discapacidad. Es cofundadora de A Toda Vela, una asociación especializada en ocio inclusivo y vida en comunidad, por la que además ha recibido la Medalla de Oro de Educación de la Junta de Andalucía. Y además ha sido también nombrada emprendedora social de la Red Española de Asoka Spain por la innovación social. Además de todo ello, Isabel es patrona de la Fundación Agua de Coco, una fundación dedicada a la cooperación internacional. Bienvenida, Isabel. Gracias, un placer. Y también tenemos con nosotros a Mónica Mir, una gran profesional del marketing con una trayectoria impresionante en marcas tan relevantes como Diageo, L'Oréal o Mau San Miguel, y que ha creado ahora la Fundación Distintos, que promueve la diversidad y la inclusión desde la infancia. También colabora con Isabel en A Toda Vela y participa en proyectos como Yo Cuento con pacientes del Hospital Niño Jesús. Buenos días y muchas gracias por compartir este desayuno con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, vamos a empezar hablando de los estereotipos, ¿no? Esos atajos mentales que se van construyendo en nuestras cabezas pues, a través de la experiencia y de la interacción social en la sociedad pues, en la que vivimos y en la que interactuamos, ¿no? En este sentido, Mónica, estos estereotipos pueden crear muchas barreras, sobre todo cuando hablamos de inclusión de personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo crees tú que podemos romper esas barreras que se han ido ahí acumulando poco a poco a lo largo de nuestra experiencia? Pues bueno, como dices, efectivamente, lo primero es darnos cuenta de que tener estereotipos no es ni bueno ni malo, no debemos sentirnos culpables, ¿no? Sino que, pues como tú dices, ¿no? El nacer en una sociedad, ¿no? Y el aprender de tu entorno, de lo que ves en los medios, de lo que lees, de lo que ves en la televisión, de tus compañeros, todo eso va haciendo que interioricemos estereotipos. Entonces, si no los tuviéramos, seríamos como un alien venido de otro planeta, ¿no? Con lo cual, no es ni bueno ni malo, pero hemos de ser conscientes de ellos, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es, además, como aquí hay mucho profesional, ¿no? Del marketing, de la publicidad, que la publicidad y el marketing también puede contribuir a perpetuar o contribuir a derrumbar esos estereotipos, ¿no? Entonces, que seamos conscientes de ello y que actuemos un poco en consecuencia. Pero bueno, volviendo a lo que me decías de cómo derrumbar un poco esos estereotipos que se van construyendo poco a poco y casi de forma inconsciente, pues yo creo que lo fundamental es querer, ¿no? ¿Y cómo se quiere? ¿No? Pues dándonos cuenta de los efectos que tienen, yo creo. Cuando uno se da cuenta de que los estereotipos que ponemos sobre las personas con discapacidad intelectual les lastran, les dificultan la vida, les entristecen, les aíslan, les excluyen, entonces es cuando, ¿no?, nos dan ganas de, porque muchas veces tenemos valores que van en contra de esos estereotipos que nosotros mismos tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de que su estereotipo va en contra de sus valores, es cuando entran esas ganas, ¿no?, de querer quitarse esos estereotipos de la cabeza, ¿no? Yo creo que de lo siguiente que hay que ser consciente es de que la diversidad es inherente al ser humano y que, ¿no?, si pensamos en que somos una campana de Gauss, ¿no?, como sociedad, siempre pensamos que lo del centro es lo normal y lo de los lados es lo raro, ¿no? Y lo que nos da como reparo relacionarnos con ello, no sabemos si vamos a meter la pata, en fin, como si no fuera con nosotros, ¿no? Hemos de darnos cuenta de que toda la campana de Gauss es normal, ¿no? Lo que no sería normal es que los extremos no existieran, ¿no? Y lo que sería menos rico y menos enriquecedor, valga la redundancia, es que eso no existiera, ¿no? Entonces, esa es como otra manera, ¿no?, de darnos cuenta. Y luego, básicamente, para derrumbar nuestros propios estereotipos, lo que tenemos es que, yo digo, darles de comer, ¿no?, a nuestros valores.
darles de comer información, ¿no? Tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que ver contenido, ¿no? En el que cada vez más el contenido que de plataformas como Netflix, por ejemplo, o HBO, tiene más contenido sobre la diversidad humana en general y sobre la discapacidad y la discapacidad intelectual en particular. Entonces, bueno, estar expuesto a todo eso, estar expuesto a personas con discapacidad nos va a hacer darnos cuenta de que las cosas que pensábamos no son así, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo muy claro de las personas con discapacidad intelectual es que no pueden contribuir, ¿no? No están capacitados para contribuir a la sociedad y por lo tanto son un lastre, ¿no? Si quieres, consumidores de recursos públicos, y este tipo de percepción está muy extendida. Y sin embargo, las personas con discapacidad intelectual, y en A Toda Vela lo vemos todos los días, tienen, pueden, quieren y deben contribuir, ¿no? Y luego, pues bueno, a lo largo de la charla de hoy vamos a ir viendo ejemplos, seguro, pero yo creo que ese es como un resumen de cómo derrumbar esto, ¿no? Querer, informarnos y estar expuesto a esa diversidad. Y luego es muy importante, por ejemplo, con la infancia, ¿no? Hacerlo desde la infancia. Los que somos padres o, bueno, o educadores de algún tipo, tenemos que ser muy conscientes también de los estereotipos que transmitimos a esa nueva generación, ¿no? Intentar vigilar nuestro lenguaje, nuestras expresiones, nuestros gestos, porque los niños están siempre mirando y absorbiendo, ¿no? Claro. Mónica, muchísimas gracias. La verdad es que es esto, ¿no? Es generar la conciencia de cómo todos en esta sociedad contamos y debemos de contar. Uh-huh. En tu visión, Isabel, y en tu experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros, más allá de lo que nos ha contado también Mónica? ¿Qué está en nuestras manos? ¿Qué herramientas tenemos para vencer estas barreras? Bueno, pues creo que la principal barrera que hay ahora mismo para las personas, para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, efectivamente, lo hemos encajonado, lo hemos metido en un cajón, y ha de ser Pepe, Laura, Candela, Antonio, para convertirse en el colectivo de personas con discapacidad, como dice Mónica, pobrecillos, dependientes, que necesitan apoyo y que lo que tenemos que hacer es cuidarlos bien y punto y ya está, ¿no? Es decir, y además todos los recursos que establecemos para ellos los alejan de la ciudadanía, lo apartan de la vida comunitaria, ¿no? Y tenemos como dos ciudadanías paralelas, una en la que van ellos y otra en la que vamos el resto, ¿no? Pero que no, se cruzan pocas veces. Yo hace ya muchos años me fui a Madagascar a conocer los proyectos de Bel Avenir, en nuestra contraparte local con la Fundación Agua de Coco, ¿no? Cuando me nombraron emprendedora social de Asoka, me propusieron y el reto era expandir el modelo de A Toda Vela por el mundo y empecé por Madagascar, ¿no? Y entonces allí me encontré buscando a personas con discapacidad intelectual para convertir la Fundación Agua de Coco y Bel Avenir en una fundación, en una asociación inclusiva. Nos encontramos, entre mucha gente que visitamos, un grupo de niños y niñas ciegos y permitirme que os presente. No quiero hablar del colectivo, sino voy a poneros un ejemplo. Voy a presentaros a Haris. Haris vivía en un centro que acogía a niños ciegos y ambliopes con distintas dificultades de visión, ¿no? Haris además tenía una plurideficiencia y estaba en aquella, iba a decir residencia por decir algo, ¿no? En aquel sitio donde acogían a estos niños, ¿no? Estos niños nunca habían recibido, eran niños y jóvenes, no habían recibido visitas, nadie se preocupaba por ellos. Entonces, en aquella visita, cuando nos íbamos, para agradecernos que hubiéramos estado allí, quisieron cantarnos una canción, ¿no? Aquello fue espectacular, yo cada vez que lo veo lo recuerdo como si estuviera pasando ahora mismo, ¿no? Aquellos chicos se pusieron en formación como si fueran una coral. Aquello era de verdad, era impresionante ver aquello. Había uno que estaba en el suelo así con mucha estereotipia y con mucho movimiento, y empezaron de pronto a cantar una canción y empezamos a llorar todos los que estábamos allí, porque de aquel grupo de niños y niñas ciegos, ambliopes, con distintas enfermedades, surgió una coral y una voz tan espectacular. Qué bonito. Que aquello nos cambió de pronto, nos quedamos todos tal. Entonces quiero presentaros a Haris. Voy a presentaros a Haris después de que tuviéramos ese cambio de mirada, ¿no? Que yo es lo que voy a querer trasladar durante toda la jornada de hoy, ¿no? Así que si os parece, antes de seguir hablando, voy a presentaros a Haris. Dentro vídeo.
manova zavatra mahafinaritra ny mivazovazo ary ny mankafy koa sera ny milalao ny tiako lamina fa sangy mihirahira ihany zay ato ary ko hoe Impresionante, ¿verdad? Antes que discapacitados, son personas, son hombres, son mujeres, son niños, niñas, adultos, señores, señoras, con intereses, con sueños, con capacidades, con talento. Si cambiamos la mirada, si somos capaces de, antes de ver la discapacidad, ver todo lo que tienen que aportar, las puestas que desarrollamos son tan diferentes, no lo protegen, no están centrados en la dependencia, sino que hacen así, lo impulsan desde sus capacidades, de sus talentos. Lo que hizo y falta fue que lo miráramos desde otra perspectiva, no desde su pluridiscapacidad, sino desde su talento, porque esa persona que estaba en el suelo con sus movimientos era Haris, y de ese bulto de persona que había en el suelo salía esa voz prodigiosa que supimos ver, con lo cual el planteamiento que montamos fue desde su talento, no desde su pluridiscapacidad. Hoy vive con nosotros, hay una residencia que atiende a chicos y a chicas que no tienen familia o que tienen dificultades o que están sufriendo abusos, etcétera. Se ha montado una escuela musical donde van más de 300 niños a la semana y hemos generado una serie de proyectos musicales que le han dado la vuelta a la fundación y que están girando por todo el mundo. Haris hoy está siendo aplaudido en todos los escenarios que os podáis imaginar, ¿no? Durante 10 años ha girado por todo el mundo. Miradlo cómo está feliz, porque todos los días canta. No sabe qué es lo que canta, no sabe qué es lo que dice, pero tiene tal talento que canta en cualquier idioma que le enseñes cualquier canción. Canta en español, en catalán, en inglés, en francés. Sin embargo, no sabe lo que dice, pero tiene un talento natural para la música que hemos sabido y le hace tan feliz que es una persona que no solo se ha transformado ella como persona, ¿no?, sino que nos ha transformado a todos los que trabajamos con ella y en la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue ser valientes y fijarnos no en su pluridiscapacidad, sino en ese talento, ¿no? Luego hablaremos, ¿no?, de todo el tema de apoyo. Pero quería empezar presentando a Haris, porque me parece que cualquier discurso sobra solamente viendo el resultado con Haris, ¿no? Pues sí, un maravilloso ejemplo. La verdad es que es cómo transformar esa mirada y centrarse en lo que sí pueden hacer y no en lo que no pueden hacer. Y a través de, ¿no?, de trabajar eso y de centrarse y ayudarles a desarrollar eso que sí pueden hacer, pueden transformar también la vida de la gente que les rodea, ¿no? Yo creo que es importante también que en este punto hablemos de lo que es la discapacidad intelectual. O sea, que para desmitificar también y para desestereotipar, vamos a, si queréis, profundizar en a lo que llamamos discapacidad intelectual para que todos los que están con nosotros hoy pues aprendan también de vosotras este término y en qué consiste. Bueno, la discapacidad, hasta el año 2006 siempre se definía por las deficiencias que podía tener una persona que no le permitían hacer esto o lo otro, ¿no? Pero en el año 2006, digamos que hubo un cambio de visión muy acertado, ¿no?, desde nuestro punto de vista, y fue cuando Naciones Unidas publicó la Declaración por los Derechos de las Personas con Discapacidad y entonces ahí se introducía un elemento nuevo en la definición. Esta definición hablaba de la desconexión entre las capacidades o características de una persona, las que sean, con el entorno ambiental o social en el que se desenvuelve, ¿no? Y cuando eso no encaja, ¿no?, cuando las características de una persona no encajan con el entorno en el que se desenvuelve, entonces es cuando se produce esa desconexión y por lo tanto se produce esa discapacidad. Y entonces vamos a un ejemplo práctico para entenderlo, ¿no? Con una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, si tiene su casa perfectamente adaptada para sus necesidades, dentro de su casa esa persona no experimenta discapacidad porque se desenvuelve con total normalidad, ¿no?
Cuando sale por la puerta de su casa y empieza a encontrarse barreras, es cuando experimenta discapacidad, ¿no? Hay un libro americano que se llama About Us, donde distintas personas con discapacidades diferentes cuentan su experiencia, y ahí hay una de ellas que habla de este concepto de yo no considero que yo tenga discapacidad, yo experimento discapacidad cuando interactúo con un entorno que no responde a mis necesidades, ¿no? Esto se entiende muy fácil con lo de la silla de ruedas, pero con la discapacidad intelectual es similar, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, que tiene una discapacidad intelectual leve, cuando está en su casa, en su entorno, en su colegio, donde todo el mundo le conoce, sabe lo que necesita o cómo hay que explicarle las cosas, o él se desenvuelve como un niño sin ningún tipo de dificultad, feliz, agradable, cariñoso, extrovertido, sociable, amoroso. Cuando a lo mejor vamos de viaje y empieza a estar en entornos en los que no entiende lo que está pasando bueno, ese entorno no está adaptado a sus necesidades, entonces es cuando surge esa distancia, ¿no? Así que esta definición nos pone la responsabilidad a los demás. No solamente pone el foco en lo que alguien no puede hacer, sino en los demás, ¿no? Y por lo tanto, los que diseñamos productos, servicios, arquitectos que diseñan edificios, sistemas de transporte, todo este tipo de cosas que facilitan o dificultan la vida a cualquier persona de puertas afuera, de repente tiene una responsabilidad muy superior, ¿no? Y bueno, dentro de esa discapacidad, me preguntabas por la descripción, pues hay distintos tipos, ¿no? Está la discapacidad sensorial, que tiene que ver con la vista, ¿no? El oído y demás. Hay otros dos tipos y está la discapacidad intelectual, que tiene que ver, pues eso, con la capacidad intelectual, valga la redundancia, de las personas. Entonces, aquí pues están desde personas con síndromes, por ejemplo, que habremos oído, ¿no? Como síndrome de Down, síndrome de Rett, y luego pues también algunos del espectro autista, no todos, y incluso algunas enfermedades, bueno, pues psíquicas, ¿no? Que afectan al desarrollo cognitivo, ¿no? y a la capacidad de aprendizaje. Y eso sería lo que se engloba en la discapacidad intelectual. Y una vez que nosotros tomamos conciencia también de que esta parte en nosotros, ¿no? El conseguir que estas personas no experimenten esa discapacidad, ¿cómo podemos aprender nosotros a gestionar esa discapacidad? A comprenderla y a comprometernos con ellos. Bueno, voy a completar un poco más. Fíjate, Mónica, oyéndote hablar, y me salgo un poco del tema, me ha hecho pensar en que yo, que soy celíaca, alérgica al gluten, no experimento mi celiaquía en ningún momento del día, salvo cuando salgo de casa y voy a un restaurante y no tienen pan sin gluten, y no tienen cerveza sin gluten, y no tienen no sé cuánto. Es decir, efectivamente, la condición que cada uno de nosotros tenemos, no se experimenta, o sea, no sale, salvo que el entorno te lo ponga así, ¿no? En frente de la cara, ¿no? Y entonces, bueno, pues fijaros, y los restaurantes que son inclusivos, pues van a tener mucho más clientes, los entornos que son inclusivos hacen más cómoda la vida al resto, porque cuando ponen una rampa, tú subes por la rampa normalmente y dejas de subir por las escaleras. Es decir, si está todo bien señalizado, cualquier persona que vaya, no solo las personas con discapacidad, lo van a tener mucho más fácil. Las personas que con daño cerebral o las personas que no dominan el idioma o que tienen deterioro cognitivo. Es decir, la accesibilidad o la inclusión facilita, o sea, los entornos inclusivos facilitan la vida a todos. Bueno, la discapacidad intelectual, como habéis visto con Haris es una persona plurideficiente, ¿no? Para que os hagáis un poco una idea, ¿no? Es ciego total, casi sordo total y tiene además una discapacidad intelectual, o sea, una cosa impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de esta persona, de cualquier otra persona con discapacidad, lo que implica es una serie de limitaciones en las habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que se le permiten responder ante diferentes situaciones y lugares y espacios, ¿no? Hay muchas causas y diferentes tipos de discapacidad intelectual. Algunas se originan antes del nacimiento, otras durante el parto y otras causas de una enfermedad grave en la infancia, pero siempre antes de los 22 años, ¿no? Esto ha cambiado, antes se decía que era antes de los 18, era antes de los 22 años, ¿no? Existen personas con discapacidad grave y múltiple, como en el caso de Haris, que necesitan mucho apoyo y lo van a necesitar durante toda su vida y de manera permanente, ¿no? Pero la gran mayoría de personas con discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down, personas con retraso mental, personas con síndrome de Rett, con espectro autista, etcétera, etcétera, porque hay muchos tipos, ¿no? La mayoría de esas personas, sin embargo,
tienen una gran autonomía y necesitan pocos apoyos para llevar una vida normal, la gran mayoría, ¿vale? Sin embargo, a todos lo hemos etiquetado, ¿no? Con eso de que son todos dependientes y los metemos todos en la misma caja, ¿no? En España hay casi 300.000 personas con discapacidad intelectual y no olvidemos, como ha dicho Mónica, que se expresa en relación con el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer o cuál sería nuestra actitud, ¿no? Bueno, para empezar, saber que la discapacidad intelectual no es una enfermedad, generalmente es una condición de la persona y que no es una enfermedad mental, que se confunde mucho con eso, aunque hay personas con discapacidad intelectual que también tienen enfermedad mental, ¿no? Y que, como he dicho antes, cada una de estas personas, además de esas discapacidades o de esas dificultades en la comunicación, en el razonamiento o en la relación, tienen talentos, tienen sueños, tienen capacidades, eso parece que ha quedado claro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que tratarlos con naturalidad. Muchas veces, lo decía antes Mónica, nos asusta, ¿no? Nos asusta porque tenemos miedo a quedar mal, a no saber reaccionar, ¿no? A quedar en ridículo, ¿no? Entonces evitamos esa situación, pues no acercándonos. Mejor, como no sé cómo me tengo que dirigir, no sé cómo hablarle, el problema no lo tiene él, lo tengo yo, que soy la que tiene miedo a enfrentarme y a fracasar o a no ser capaz de establecer una relación adecuada con esa persona, ¿no? Hablarles mirándole a la cara, mirándole a ellos personalmente, no a sus acompañantes, ¿no? Porque eso también lo hacemos, ¿no? Esa actitud, los pensamientos lo que hacen es que desarrollan una serie de conductas que hacen que se refleje cuáles son tus valores o cuáles son tus principios respecto a las personas, ¿no? Hay que pedirle opinión, no pensar por ellos, ¿no? Sino preguntarles, pedirle opinión y esperar a que nos den esa respuesta. Hay veces que necesitan más tiempo, hay veces que tienen más dificultades para expresarse. Bueno, pues tendremos que ser pacientes y tenemos que darle ese tiempo, ¿no? Y sobre todo darle los apoyos que necesiten, ¿no? Pero es que todos necesitamos apoyo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, pues apoyos del tipo, en el caso de la discapacidad intelectual, no necesitan rampa, aunque si tienen discapacidad física sí, o no necesitan lengua de signos, aunque si tienen sordera añadida también. Lo que necesitan fundamentalmente son apoyos de tipo de estructural en el entorno, de que los entornos de accesibilidad cognitiva, es decir, que sepan cómo gestionarse en un espacio, que entiendan. Muchas veces contratamos a personas con discapacidad intelectual, pero no adaptamos a lectura fácil la prevención de riesgos laborales que tiene que conocer, el perfil del puesto, el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente haciendo una pequeña adaptación a lectura fácil, que eso lo hacemos desde las organizaciones especializadas en accesibilidad cognitiva, pues facilitamos muchísimo la incorporación de esas personas, ¿no? A toda vela cuenta con 2 personas con discapacidad intelectual en su plantilla y con otras 2 personas en su órgano de gobierno, ¿eh? Fijaros, eso ha hecho... son trabajadores y trabajadoras honradas, perseverantes. Su entrega y su ilusión son totalmente encomiables, fortalecen el sentido de pertenencia a la organización. Hace muchos años que están entre nosotros y nosotras y eso nos ha obligado y nos ha facilitado, nos ha obligado, digo obligado no en el sentido malo, sino que eso ya lo llevamos con nosotros, ¿no? A ser mucho más flexibles, a hacer las cosas más sencillas, a ser más pacientes, a ser más tolerantes. Y eso nos ha hecho ganar a todos. Es decir, nuestra organización es una organización más simple no en el sentido, no en el mal sentido de la simpleza, sino en el bueno. Es decir, los procesos son más sencillos, los escritos son más sencillos, todo el mundo lo entendemos, los pasamos a lectura fácil y todo el mundo elige los documentos de lectura fácil porque son más sencillos y sin duda su inclusión ha mejorado nuestra plantilla, ha mejorado nuestro órgano de gestión y nos ha despertado todo el lado más humano y solidario de todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo de nuestros clientes, ¿no? Porque cuando tú llamas a la organización, el que te coge el teléfono es Simón. Es decir, nuestra puerta al mundo es una persona con discapacidad intelectual que decide si estoy ocupada o no lo estoy, si me puede pasar la llamada o no me la puede pasar, si va al banco a esta hora o va más tarde porque sabe que yo lo puedo necesitar o cualquier otro compañero. Es decir, cuando escribo un correo para todos los trabajadores, lo escribo corriendo, ¿no? Y poniendo muchas cosas. De pronto digo, oye, me acuerdo de mis 2 compañeros con discapacidad intelectual y tengo que borrarlo todo y hacerlo mucho más sencillo, con lo cual simplifico el mensaje para todos. O sea, en el órgano de gobierno, normalmente las juntas directivas o los patronatos muchas veces son terroríficos, ¿no? Porque hay una tensión y tal. El estar 2 personas con discapacidad intelectual hace que todo se simplifique, que no haya violencia. Vamos, violencia, no tiene por qué haber violencia, ¿no? Pero que sabéis, ¿no? Que hay muchas veces que hay discusiones, que no sé qué, hay temas
complejos, ¿no? Bueno, pues de personal o de cuenta o de no sé qué, ¿no? Y tenemos que hacerlo fácil para que ellos dos participen de una manera también activa, ¿no? Y eso hemos ganado lo que no os podéis imaginar. Llevamos 20 años en nuestro órgano de gobierno con 2 personas. Nuestro vicepresidente es el primer vicepresidente con discapacidad intelectual de la historia, ¿no? De España, por lo menos, que es luego hasta donde yo llego, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? O sea, que yo creo que simplemente si cambiamos la mirada, si nos ponemos las gafas de la tolerancia, de la flexibilidad y del ganar como persona y como equipo y como empresa, no tenemos más remedio que tener a nuestro lado a personas con discapacidad intelectual. Qué interesante esto de simplificar las cosas, porque es que esto nos puede ayudar al resto. O sea, esto me parece un ejemplo fantástico. Y en ese sentido, vosotros cuando veis empresas, instituciones, nosotros como sociedad, como empresa, ¿cómo veis el camino que nos queda por recorrer? Y sobre todo, ¿quién nos puede ayudar a entender cómo, pues lo que decías antes, ¿no? Muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos comportarnos y entonces nos alejamos. Entonces, como compañías, ¿cómo estamos y cómo podemos prepararnos mejor para ser capaces de influir con éxito y que encima esto beneficie al resto a personas con discapacidad? Pues queda mucho camino por recorrer, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Vamos a ponernos en el lado positivo, ¿no? Porque se puede recorrer con los partners adecuados. A ver, este camino que las empresas tienen que recorrer es el camino de la inclusión. Entonces, recordar que la inclusión es una perspectiva positiva que ve la diversidad como una oportunidad, no como una barrera, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad intelectual es darnos cuenta como empresas que las personas con discapacidad intelectual pueden aportar mucho, ¿no? Isabel ha puesto ejemplos buenísimos, yo os voy a dar algunos ejemplos más. Hay una consultora de las grandes americanas, no voy a decir el nombre, pero una de las que tienen decenas de miles de empleados, que, por ejemplo, para sus procesos de reclutamiento de recursos humanos, la persona que recibe a los candidatos, ¿no? Y que les acompaña a la entrevista con quien corresponda y quien gestiona un poco toda esa bienvenida a los candidatos y reparte un poco el juego en ese sentido, tiene síndrome de Down. Entonces, ¿qué aporta, ¿no? Que esta persona tenga síndrome de Down? Aporta que es lo que decía Isabel, es tu cara al mundo. De repente tú vas a una organización de este estilo y la persona que te recibe tiene síndrome de Down. Eso ya dice mucho de la compañía, ¿no? Ayuda a transmitir unos valores muy importantes y muy característicos, ¿no? Porque no es lo habitual. Y luego también sirven, el director de recursos humanos era un buen amigo, es un buen amigo, y me decía, mira, también me sirve mucho para ver cómo reacciona la persona que viene a la empresa ante una persona con síndrome de Down. Y me dice mucho de esa persona. Con lo cual ya te está ayudando a tener más información en ese sentido. Y luego, pues concretamente esta chica, por lo visto, era un amor, súper amigable, agradabilísima y encantadora, con lo cual les hacía sentir como cómodos, ¿no? en todo ese proceso, ¿no? Con lo cual hay que pensar estas personas qué capacidades tienen y para qué puestos o para qué funciones son adecuadas, ¿no? No contratar personas con discapacidad intelectual porque lo tengo en un objetivo y luego pues no asignarles el rol adecuado o no acompañarles en la incorporación a la empresa porque necesitan un plan de acogida y necesitan, como decía Isabel, que los recursos de la compañía estén adaptados, en este caso, por ejemplo, a lectura fácil, que es es una manera de escribir las cosas de forma que sean muy fáciles de entender, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en BBVA, para diseñar las apps de forma completamente user-friendly, ¿no? Como decimos en marketing, tenían un equipo de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y todas las actualizaciones de las apps, las nuevas secciones, tal, pasaban por ellos, porque tienen esa capacidad de ver las cosas con una mayor simplicidad y eso nos facilita la vida a todos, porque yo tengo 40 años, mis padres se pierden con las, ¿no? Mónica, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, mis padres, ¿no? Que no tienen ninguna discapacidad intelectual, a mí cada vez también me cuesta más entender estas cosas, ¿no? Entonces, tienen mucho que aportar en este sentido, ¿no?
Y bueno, hay mucho camino por recorrer, pero se puede recorrer pues con los partners adecuados, ¿no? Por ejemplo, a toda vela, como decía Isabel, tiene servicios de accesibilidad, de diseñar planes de accesibilidad para las empresas, pues tienes sucursales o también sitios online, ¿no? Y tienen estas personas que tienen discapacidad intelectual que tienen un ojo especialmente entrenado, ¿no? y natural para ver cuáles pueden ser esas barreras, ¿no? O para adaptar cualquier documentación interna a lectura fácil, para revisar todo proceso, ¿no? Intentar hacerlo pues accesible, ¿no? Valga la redundancia para estas personas. Y, por ejemplo, en mi caso, desde Distintos ayudamos a hacer un marketing inclusivo, ¿no? Que luego lo comentaremos también, pero es importante también ver no solo las dinámicas internas, sino cómo nos dirigimos al consumidor de una manera inclusiva. Vemos desde luego que es imprescindible que recorramos este camino juntos y en este sentido pues aprovechar, ¿no? Para recalcar todo lo que desde A Toda Vela estáis haciendo y que también tomemos nota, ¿no? Las empresas de cómo podemos contar con vosotros para poder recorrer ese camino juntos. ¿Cómo podemos seguir rompiendo estos estereotipos? ¿Qué roles podríamos adquirir como personas para contribuir a la sociedad y participar de forma plena? Fíjate, Ana, antes de empezar a decirte cuáles son los roles que podrían hacer, vamos a pensar en los que ya son. Porque muchas veces nos ponemos a pensar en las personas con discapacidad intelectual y nos vamos como a esa ciudadanía paralela, ¿no? Nos vamos como a otro sitio a ponernos a pensar. Y yo siempre digo que hay que pensar desde tu yo, desde tu realidad más próxima, ¿no? Y las personas con discapacidad intelectual, una de cada 4 personas ya, en uno de cada 4 hogares hay una persona con discapacidad. Es decir, que no es tan extraordinaria la discapacidad, ¿no? Y además, todas las personas con discapacidad ya están en la sociedad, aunque a veces no se les ven porque no ejercen una ciudadanía activa y porque no están en los sitios. Pero ya son hijos e hijas, sobrinos, tíos de vuestros trabajadores o trabajadoras, de vuestros jefes o jefas. Ya son compañeros de trabajo o empleados en vuestras empresas. En muchas empresas ordinarias ya hay trabajadores con discapacidad intelectual. También son ya vuestros clientes en los supermercados, en los gimnasios, en las agencias de viajes, en las actividades recreativas, en los restaurantes, en los hoteles. También ya pueden os están sirviendo de apoyo en algún comercio, en alguna gasolinera, en alguna gran superficie, cuando acudís a vuestro ayuntamiento o a cualquier otra dependencia pública, a la universidad, o sea, ya están en todos esos sitios. Y además también son ya vuestros vecinos y vecinas, aunque a veces no los saludemos, ¿no? Me decía Isabel, una mujer con discapacidad maravillosa, me decía, no mira a mí, no mira, vecino no mira. Y me decían, no me miran. Lo que quería decir era que nunca los vecinos se dirigían a ella, sino a su madre. Hola Lola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está la niña? Como si la niña no estuviera ahí. La niña tiene 40 años, ¿no? Como va en silla de ruedas, tiene una discapacidad severa. Pero, sin embargo, ya se da cuenta de que no la miran, de que no le hablan, de que no existe para nadie. O sea, imaginaros lo que es que todos los días tus vecinos y tus vecinas no te saluden y saluden a tu madre porque no te consideran lo suficientemente importante como para hablarte o no saben cómo dirigirse a ti. Por cierto, Mónica, que Isabel y Simón forman parte de nuestra comisión de acogida de trabajadores. Y cuando llegan algún trabajador desde hace ya muchísimos años, las personas que lo reciben son un equipo donde hay una persona con graves discapacidades, con grandes necesidades de apoyo, y nuestro consejo, nuestro auxiliar de consejería, ¿no? Entonces, dependiendo de que sea un puesto administrativo o un puesto de atención directa, está uno u otro, ¿no? Y es fundamental, y eso ya lo hemos comprobado, ¿no? Y hay veces que cuando terminamos de hacer una selección de personal, que viene alguien con un currículum magnífico, con no sé qué, no sé cuánto, cuando terminamos tenemos una encuesta, bueno, tenemos una serie de protocolos que seguimos, ¿no? Y cuando le toca a Isabel, antes de que le toque a ella, está así. Vamos a ver, Isabel, espérate. Vamos a ver, miramos, tiene el currículum, tiene todo, la actitud ha respondido fenomenal, no sé cuándo se... Y hasta así, fíjate, le decimos, ¿por qué no? Y dice lo mismo, dice, no mira a mí. No, durante una hora que hemos estado en la entrevista, no se ha dignado a mirarla ni no se la ve por miedo, por no saber cómo reaccionar, por cualquier cosa, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y sin embargo hay veces que cuando llegan otros trabajadores la miran, le dirigen la palabra, la saludan y entonces eso le gusta a ella, ¿no? Entonces, claro, ella dice, si a mí me van a dar apoyo
personales, ¿cómo me los va a dar una persona que no se atreve ni a mirarme, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Perciben cosas, eso no quiere decir que determinen la selección de todos los puestos, no, pero te aportan datos en los que tú ni te has fijado, en los que ni has mirado. ¿Por qué? Porque no estás pendiente de eso, estás pendiente del currículum, de las cosas importantes, ¿no? El currículum que ha cursado, que no sé qué, pero sin embargo la actitud, la manera de estar y de ser, en media hora se la juega, ¿no? Cuando hay una persona con discapacidad, ¿no? Porque se fijan en otras cosas, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Pero además, cuando les damos apoyo, estas personas pueden ejercer roles, como decía Mónica, pueden ser especialistas en accesibilidad cognitiva. Nosotros hemos formado a personas con discapacidad intelectual como especialistas en accesibilidad cognitiva y forman parte de nuestra oficina Hola, donde tenemos contratado a 3 personas que hacen adaptación a lectura fácil o adaptación de espacio. O pueden ser conserjes de vuestra oficina. O pueden ser políticos. Es decir, pueden ser, hay una concejala me parece que en Valladolid, que tiene síndrome de Down. O pueden ser interventores de mesa. Ahora en las elecciones de la Junta de Andalucía nos vamos a encontrar a Ángel, yo voy a mi colegio a votar, y Ángel es el interventor de mesa de un partido político, ¿no? Porque le encanta ese partido político, participa, y él es interventor de mesa, y nos pueden imaginar con qué orgullo además, ¿no? Es que además pueden ser artistas, como es Haris, ¿no? O pueden ser deportistas de élite, paralímpicos, si se le dan los apoyos, o pueden ser formadores, o pueden ser como, estoy viendo que no para de participar un tal José Rivera Pérez ahí en el chat, y José Rivera Pérez es un compañero mío con discapacidad que se ha metido en el chat y que no para de decir cosas, ¿no? Porque tiene una conciencia de reivindicación de la contratación de personas con discapacidad en las empresas ordinarias, ¿no? Y habla y además está muy preocupado por los delitos de odio, ¿no? Entonces piensa que la discriminación son delitos de odio y tal. Bueno, ese es su tema, está especialmente sensibilizado con eso y ha entrado para que todos los que estáis aquí vayáis leyendo su mensaje, ¿no? Bueno, pues José Rivera, y lo digo porque está ahí, porque está en el foro, ¿no? Ha sido el primer captador de socios con discapacidad intelectual, una persona que tiene un síndrome del espectro autista. Bueno, pues con la formación adecuada y con el apoyo adecuado, durante 2 años fue captador de socios en calle, ¿no? Con su contrato como cualquier otro joven, ¿no? Hizo pues que captáramos muchísimos más socios en un momento en que necesitábamos muchos socios, ¿no? Es decir, las personas con discapacidad intelectual, si les damos los apoyos que necesitan, nos asesoramos como empresa, nos aliamos con organizaciones que los conocen, que saben cómo tratar, que saben cómo adaptar el material, cómo adaptar el puesto, que tienen preparadores laborales preparados para hacer esa inclusión, es lo mejor que podéis hacer en cualquier empresa, ¿no? Y entonces, bueno, eso sin ninguna duda, es decir, cualquier persona con discapacidad, con los apoyos necesarios, puede conseguir cualquier cosa que queramos. Efectivamente, habrá cosas que no podrán conseguir nunca. También hay cosas que yo no voy a conseguir nunca en la vida por mucho que me apoyen, ¿sabéis? Entonces, claro, ¿por qué le ponemos puertas al campo? ¿Por qué a ellos les ponemos puertas y decimos no van a hacer y a los demás no se los ponemos, ¿no? Es decir, tenemos trabajadores en nuestras empresas que cumplen lo mínimo, que van ahí ajustados y ahí siguen estando, ¿no? Y sin embargo, cuando llegan ellos, les exigimos, no, es que no llegan, perdona, es que hay puestos para todo el mundo. Y ahí lo único que tenemos que saber es encontrar qué cosas se adaptan a las características de esta persona para que de verdad esa persona pueda fluir y pueda aportar a la empresa, ¿no? Y cuando hace una buena adaptación del puesto, cuando hace un buen ajuste, como decía Mónica, de la persona y del entorno, pues te encuentras de pronto, pues bueno, pues que la empresa crece sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, es que es una vez más centrarse en lo que sí que pueden hacer, que es lo que muchas veces se nos olvida. Y desde el punto de vista, cuando tenemos, ¿no?, somos retailers que estamos diseñando nuestros productos y nuestra propuesta y nuestra oferta de valor, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, que toda esta propuesta incluya a las personas con discapacidad como un target más para nuestros productos y nuestros servicios? Pues de eso se trata. Al final nosotros como marketingianos, ¿no? Pues pensamos siempre en consumidores muy homogéneos, ¿no? Diseñamos a nuestro, ¿no?, buyer persona o nuestro consumidor, a nuestro target, como le queramos llamar, y solemos tender a pensar en medias, ¿no? En consumidores, pues de nuevo estereotípicos, ¿no? Como muy homogéneos que rara vez representan a alguien, porque nadie es absolutamente medio, average en todo, ¿no? En todas las dimensiones, ¿no?, de la vida. Entonces, yo animaría a marcas y retailers, como dices, a pensar en consumidores diversos, ¿no? Es que estamos conformados en una sociedad conformada por muchos grupos diversos, ¿no? Esa idea de que la diversidad es inherente al ser humano
parece que nos la perdemos cuando de repente tenemos que, es verdad, simplificar, ¿no?, en nuestros planes, pero yo animaría a pensar en estos consumidores que no son estereotípicos, ¿no? Porque si no nos estamos perdiendo gran parte del pastel. Y estoy hablando en términos de diversidad en general, de raza, de origen económico, de procedencia geográfica, de tipos de cuerpos, de alérgicos y no alérgicos, o sea, pensar un poco en la amalgama de personas y de necesidades que tienen, ¿no? Esto pues, nos puede ayudar mucho, por ejemplo, en la innovación, el pensar en necesidades que no están cubiertas, ¿no? Pero bueno, también, como estamos hablando ahora de discapacidad, también en la discapacidad, como decía antes Isabel, en España son 4 millones de personas con discapacidad que suponen el 20% de los hogares. O sea, en el 20% de los hogares de este país existe una persona con discapacidad de cualquier tipo, ¿no? No solo intelectual, pero eso ya te da una medida de que no estamos hablando de 4 gatos, ¿no? Como solemos decir. Entonces, bueno, pues para que nuestros productos y servicios tengan en cuenta esto, hay una disciplina que se llama diseño universal, ¿no? Que significa, muy resumidamente, diseñar para pocos para que sea muy útil para muchos, ¿no? Hay cosas que se diseñaron para pocos y que hoy en día son muy útiles para muchos, ¿no? Por ejemplo, los rebajes de las aceras se hicieron para los ciegos, pero anda que no son útiles para cuando vas con el carrito de bebé, cuando vas con cualquier otro tipo con una maleta, o para mi madre que le cuesta subir un escalón, incluso para mí, ¿no? Es que es mucho más cómodo, como decía también antes Isabel. O, por ejemplo, los subtítulos también se diseñaron para personas sordas y hoy en día los usamos todos con el móvil. Todo vídeo, ¿no?, va subtitulado. Entonces, bueno, es pensar en esas necesidades que es verdad que necesidades estrictas a lo mejor son de pocos, pero que cuando solucionamos esa dificultad que tienen pocos, estamos facilitándole la vida a muchos, ¿no? También otro ejemplo que decía antes Isabel, al final en A Toda Vela todos cogemos el documento de lectura fácil, aunque haya las dos versiones, porque al final se leen más rápido, es más fácil de entender y hace que todo sea más óptimo, ¿no?, y más eficiente. Entonces, esa perspectiva, por ejemplo, para el diseño de productos y servicios, pues es fundamental, ¿no? Y luego en la parte de marketing, digamos ya de comunicación y de todo el marketing mix, pues pensemos también, ¿no?, a quién estamos hablando, ¿no? Y lo que decía, retomando un poco lo que decíamos justo al principio de todo, como en la publicidad, en el contenido que generamos como marcas, estamos contribuyendo a generar unos valores o unos prejuicios, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer, ¿no? Contribuir a perpetuar estos estereotipos y siempre presentar, por ejemplo, en visuales no quiero hablar solo de publicidad de televisión, ¿no?, pero visuales de punto de venta, por ejemplo, el siempre situar a la persona con discapacidad como el pobrecito que no sé qué, o queremos empoderarle y mostrarle como un consumidor normal, ¿no?, que es lo que es, que gasta, que también tiene un presupuesto, que también come, que también bebe, que también sale, que también hace de todo, ¿no? Y muchas veces ellos se sienten como que nada es para ellos, ¿no? Y son un consumidor como otro cualquiera que tiene sus derechos y sobre todo que es una fuente de ingresos, ¿no?, para las compañías también. En la medida en que hagamos eso, no solo vamos a hacer que los consumidores que tienen algún tipo de discapacidad simpaticen, ¿no?, con nuestra marca, sino que todo su entorno también va a simpatizar con nuestra marca por tenerles en cuenta. Pero no solo su entorno, yo creo que todos los consumidores, todas las personas al final, que los consumidores son personas, van a valorar que una marca esté haciendo semejante comunicación, porque van a percibir sensibilidad, van a percibir unos valores, ¿no?, de inclusión, de solidaridad, de respeto, de un montón de cosas, ¿no?, que hace que los consumidores al final enganchen emocionalmente con una marca y ese enganche emocional al final se traduce en una mayor frecuencia o ticket de compra o conversión, ¿no? También puede incrementar la penetración. Así que, bueno, ese sería un poco el resumen. Qué bueno, Mónica.
Pues estamos terminando ya, estamos llegando a la recta final de nuestro desayuno ODS de hoy, con el objetivo 10 de reducción de las desigualdades. Y a mí me gustaría terminar, antes de dar paso pues a las personas que se han conectado hoy, por si tienen alguna pregunta o algo que quieran dirigirse a vosotras, pues aprendiendo algo, ¿no?, que me llevo de este desayuno, ¿no? El camino de la inclusión como una oportunidad para que las empresas y la sociedad seamos capaces de transmitir verdaderos valores, que no solamente estén en un chart, ¿no?, sino que realmente muestren que estamos comprometidos. Y luego, cómo esta sociedad y estas empresas podemos beneficiarnos de la diversidad. Y hemos hablado de muchos ejemplos, ¿no? Aprovecharnos y beneficiarnos de esta diversidad simplificando procesos y mensajes, con el diseño universal de nuestros productos y nuestros servicios, incluso reduciendo la brecha digital entre generaciones, porque esto nos ayuda a eso también. Entonces, bueno, pues hay un montón de beneficios que si realmente trabajamos desde las empresas y las personas que vivimos aquí en esta sociedad, bueno, pues podemos beneficiarnos todos, ¿no? Muchísimas gracias por transmitirnos estos mensajes tan importantes y hacernos generar esa conciencia para todos los que estamos hoy aquí conectados de cómo estáis contribuyendo a través de A Toda Vela y a través de vuestras iniciativas a que esto pues llegue, ¿no?, llegue al final y que en esta sociedad contamos todos, no solo los que estamos en la campana de Gauss en el centro, contamos todos. Así que muchísimas gracias. Voy a ver si hay en el chat hay alguna pregunta. Hay muchas aportaciones, como hemos dicho antes, ¿verdad, Isabel?, de José Rivera, de Óscar, que bueno, pues que apoyan, ¿no?, todas y cada una de las palabras que estáis dirigiendo aquí, Isabel y Mónica. Carol también nos habla, ¿no?, muy interesante, y nos dan las gracias, todas dirigidas a vosotras. Y nada más, pues eso, agradeceros que hayáis estado hoy aquí con nosotros, con todos los que nos hemos conectado, agradecer también al equipo técnico de Mediapost que ha hecho esto posible hoy y desearos todo lo mejor. Estaremos en contacto para poder evaluar nosotros también cómo podemos contribuir más allá de este primer desayuno con vosotras. Maravilloso, pues muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias por la oportunidad y animaros a todos, ¿no?, a todos a ese camino de la inclusión, porque ganaréis seguro, seguro. Claro que sí. Muchas gracias y hasta siempre. Un placer. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.